Tal vez has escuchado hablar del Tribunal Constitucional del Perú, pero ¿sabes para qué sirve? Primero hay que entender que a pesar de llamarse tribunal no pertenece al Poder Judicial, sino que es un organismo estatal autónomo e independiente. El Tribunal Constitucional es la máxima autoridad a la hora de interpretar la Constitución política. Está conformado por 7 magistrados que son elegidos por el Congreso y que solo se someten a la Constitución y a su propia ley orgánica. La labor principal es velar porque todas las leyes y normas estén ceñidas a los principios constitucionales. Pero no solo las leyes, también las acciones del Estado y las de los particulares. Si alguna norma con rango de ley vulnera la Constitución, se puede plantear una demanda de inconstitucionalidad que será resuelta en única instancia. También existe el recurso de agravio constitucional que pueden presentar personas naturales o jurídicas cuando se les niega en el Poder Judicial sus demandas de habeas corpus, amparo, habeas data y cumplimiento. El Tribunal Constitucional es la instancia final y definitiva para resolver estos procesos. Si los poderes del Estado, órganos constitucionales autónomos, gobiernos regionales o municipalidades tienen discrepancias sobre sus competencias establecidas en la Constitución o sus leyes orgánicas, el Tribunal Constitucional resuelve el conflicto de competencia o atribuciones. El tribunal funciona en Lima, pero su sede legal es Arequipa. También realiza sesiones descentralizadas con el objetivo de acercarse a la población y así ejecutar con mayor eficacia su labor de guardián de los principios de nuestra Constitución. Si quieres saber más, visita nuestra web www.tc.gov.pe, donde podrás encontrar información sobre los procesos y resoluciones. Desde niños nos enseñan que la Constitución política tiene supremacía sobre las demás leyes y en ella se garantizan nuestros derechos fundamentales. En Perú, cuando alguno de esos derechos es vulnerado, podemos presentar ante el Poder Judicial varios tipos de procesos. Proceso de habeas corpus, cuando algo o alguien atenta contra la libertad personal. Proceso de habeas data, que nos garantiza acceder a información pública, conocer, actualizar, incluir y suprimir o rectificar la información referida a la persona que se encuentre almacenada o registrada en archivos, bancos de datos o registros de entidades públicas o de instituciones privadas que brinden servicio o acceso a terceros. Proceso de amparo, cuando un hecho u omisión atenta contra cualquier otro derecho constitucional no protegido por el habeas corpus o el habeas data. Proceso de cumplimiento, que nos permite reclamar que alguna autoridad o funcionario acate las normas legales o ejecute los actos administrativos que le corresponden. Si consideramos que el Poder Judicial en segunda instancia deniega la petición en cualquiera de estos procesos, podemos presentar un recurso de agravio constitucional. Esta vez, quien lo resuelve es el Tribunal Constitucional, que fallará en última y definitiva instancia. Los magistrados del Tribunal Constitucional también se encargan de resolver demandas en caso que una norma con rango de ley no se ajuste a la Constitución. En este caso, se puede presentar una demanda de inconstitucionalidad. Además, existe el proceso competencial, que permite al Tribunal Constitucional conocer de los conflictos que se susciten sobre las competencias o atribuciones asignadas directamente por la Constitución o las leyes orgánicas, que delimiten los ámbitos propios de los poderes del Estado, los órganos constitucionales, los gobiernos regionales o municipales. Si tienes un proceso en curso, recuerda que la información de audiencias, expedientes y resoluciones la puedes encontrar en nuestra página web www.tc.gov.pe. El Tribunal Constitucional despliega su mayor esfuerzo para mejorar la atención al ciudadano. Por eso, habiendo logrado la digitalización al 100% de los expedientes, quiere facilitarte su acceso a través de este servicio online, que permitirá que cualquier ciudadano, sea o no litigante, pueda acceder a los expedientes sin necesidad de venir al TC.
Aquí te mostramos cómo hacerlo. Primero, debes ingresar al portal web de la institución www.tc.gov.pe. Una vez en el portal web, debes dar clic a la pestaña Ventanilla Jurisdiccional. Aquí encontrarás dos opciones. Una para consultar los expedientes y cuadernillos de los procesos de tutela de derechos y la otra para los procesos orgánicos. Para consultar los procesos de tutela de derechos, es decir, procesos de amparo, de cumplimiento, habeas data y habeas corpus, puedes buscarlo ingresando el número de expediente. Pero si no lo sabes, no te preocupes, porque puedes ingresar el nombre del demandante. Y en un solo clic podrás acceder al expediente y a la lista de cuadernillos de la referida causa, los cuales también podrán ser descargados. Por ejemplo, si queremos buscar el caso de Marcelina Rudas Valer, solo debemos poner su nombre y te aparecerá todo el cuadernillo del caso. En el caso de los procesos orgánicos, solo debes anotar el número de expediente, el año y el tipo de proceso. Aquí debes buscar si es un proceso de inconstitucionalidad o un conflicto competencial y dar clic. Inmediatamente podrás visualizar el expediente solicitado y la lista de cuadernillos del referido caso, los cuales también podrán ser descargados. Por una mejor atención al ciudadano, el Tribunal Constitucional avanza. Seguimos mejorando. Les presentamos la ventanilla jurisdiccional. ¿Quieres saber cómo funciona? Aquí te lo mostramos. En la ventanilla jurisdiccional podrás presentar escritos, acceder al cuadernillo de una causa y hacer diversos trámites desde cualquier lugar sin necesidad de trasladarte físicamente a nuestras oficinas. La ventanilla jurisdiccional atiende las 24 horas del día, los 365 días del año. Es un servicio gratuito que se encuentra en nuestra página web www.tc.gov.pe. Para usar la ventanilla jurisdiccional solo necesitas tener DNI y una computadora o celular con internet. Debes generar un usuario y una clave que te demandará pocos minutos. Luego de tu registro, en las siguientes horas te llegará un correo electrónico con tus accesos. Desde ese momento podrás hacer tus trámites con solo un clic. Ya sabes, no más traslados. Nuestra ventanilla jurisdiccional. Semana Constitucional por el Día Internacional de la Mujer. El Centro de Estudios Constitucionales, bajo la dirección de la magistrada Marianela Ledesma Narváez, presenta Agenda Constitucional, Mujeres y Acceso a la Justicia, en diálogo con las mujeres líderes, en el marco de la conmemoración por el Día Internacional de la Mujer. Buenas tardes a todas y a todos los presentes. Hoy viernes 11 de marzo les damos la más cordial bienvenida a la última actividad de la Semana Constitucional por el Día Internacional de la Mujer, organizada por el Centro de Estudios Constitucionales. Gracias por acompañarnos en la Agenda Constitucional Mujeres y Acceso a la Justicia, en diálogo con las mujeres líderes en el marco de la conmemoración por el Día Internacional de la Mujer. A continuación, presentamos un video de Renata Flores. Ella es cantante peruana de hip hop, pop y trap latino. La artista peruana de 21 años es una gran promotora del quechua y amante de los sonidos y el lenguaje del campo andino. El tema que vamos a escuchar lleva por nombre Yo, Mujer. Yo, mujer, soy semilla de esta tierra. Yo, mujer, soy torrente de estos ríos. Yo, mujer, soy tu madre, soy tu hermana. Yo, mujer,
Agenda Constitucional, Mujeres y Acceso a la Justicia, en diálogo con las mujeres líderes, en el marco de la conmemoración por el Día Internacional de la Mujer. Moderadora María Candelaria Quispe, directora académica del Centro de Estudios Constitucionales del Tribunal Constitucional. Panelistas: Melina Hernández Sosa, diputada local por el Distrito Ixtlán de Oaxaca, México. Tarsila Rivera Sea, presidenta del Consejo Directivo del Centro de Culturas Indígenas del Perú, Chirapaj. Le recordamos a todas y a todos los participantes que este evento está siendo transmitido en vivo en el canal digital del Tribunal Constitucional y en las plataformas digitales del SEC, para que más peruanas y peruanos escuchen sus voces. Sin más preámbulo, en la moderación nos complace presentar a la doctora María Candelaria Quispe Ponce. Vamos a hablar un poco de ella. Ella es doctora en estudios avanzados en Derechos Humanos por la Universidad Carlos III de Madrid, máster en Derecho Constitucional por el Centro de Estudios Políticos y Constitucionales de la Presidencia del Gobierno de España, con estudios de doctorado en la perspectiva feminista como teoría crítica en la Universidad Complutense de Madrid. Es docente principal en la Academia de la Magistratura, docente de la UPG de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos y asesora jurisdiccional del Tribunal Constitucional. Adelante, doctora, gracias por acompañarnos para el desarrollo de esta actividad. Bien, muchísimas gracias, Mirta. Buenas tardes con todas y con todos. Hoy día para mí es un día especial, me siento realmente privilegiada y quisiera agradecer, mis primeras palabras son para agradecer sin duda a una mujer que nos inspira y que permite estos espacios. Me estoy refiriendo a la magistrada Marianela Ledesma Narváez, que ha tenido la acertada decisión de cerrar la semana en conmemoración del Día Internacional de la Mujer con dos mujeres líderes, con dos mujeres extraordinarias, que podría decirse toda su vida está destinada a la defensa y protección de las mujeres indígenas de América, de las Américas, de nuestra América. Me refiero a doña Tarsila Rivera Sea y a doña Melina Hernández Sosa. Bien, el Perú es un país pluricultural, multiétnico y multilingüe. Teniendo en cuenta este importante dato de la realidad, el día de hoy, para el desarrollo de la Agenda Constitucional, Mujeres y Acceso a la Justicia en diálogo con las lideresas, en el marco de la conmemoración por el Día Internacional de la Mujer, contamos, como había señalado, con dos mujeres extraordinarias. En primer lugar, tendremos la participación de la diputada Melina Hernández Sosa, quien nos acompaña, y le agradezco mucho a Melina por ello, nos acompaña desde su tierra, desde Oaxaca, una tierra preciosa, por cierto. Cada una de las panelistas tendrá 15 minutos en un primer momento, y luego para sus conclusiones y para cerrar las ideas fuerza tendrá de 7 a 8 minutos. Sin más preámbulo, quisiera dejar en el uso de la palabra a la diputada y querida amiga Melina Hernández Sosa, y la presento muy brevemente. Yo igualmente le ofrezco disculpas porque a quien queremos escuchar hablar es a ella y no a mí. La voy a presentar en 2 líneas. Diputada por el Distrito Ixtlán de Oaxaca, licenciada en Derecho, presidenta de la Comisión de Medio Ambiente, Energías Renovables y Cambio Climático del Congreso de la República. Evidentemente aquí Melina no pone que también es abogada y también ha estado en España realizando estudios de posgrado. Querida Melina, le agradezco de manera especial que esté el día de hoy con nosotras, conmemorando este día, la diversidad de las mujeres, y le dejo en el uso de la palabra por 15 minutos. Adelante. Hola, querida Tarsila, hermana Quechua. Quiero agradecer en primer momento a la magistrada Marianela Ledesma Narváez, directora general de Estudios Constitucionales del Tribunal Constitucional del Perú, quien pues ha sido pues
ha tenido la gentileza de pues invitarme a esta plática de líderes, ya la última, tengo entendido, de toda la semana que han realizado este tipo de foros virtuales. Pues les saludo. Yo creo que estos foros nos ayudan a intercambiar experiencias, a conocer diferentes perspectivas, pero también las situaciones y las condiciones en las que nos encontramos las mujeres indígenas de América Latina en específico, que es la situación que ahora nos ocupa y de la cual vamos a hablar. Efectivamente, pues yo soy abogada. Conocí a la doctora en España, ahí hicimos una maestría, pero este estudio me permitió hacerlo con una beca de liderazgo de CIESAS, lo cual pues significa que pues tu servidora ha estado trabajando desde hace mucho tiempo en el tema de los derechos de las mujeres indígenas y sobre todo los derechos humanos de las mujeres indígenas. Y para abordar este tema quisiera pues abordarlo desde un contexto histórico también. Quiero hablar de cómo era la situación de las mujeres en la época colonial, en la época de Benito Juárez, que es un prócer histórico conocido como el Benemérito de las Américas, que marcó una pauta en nuestra historia mexicana, la revolución, el México independiente y el contexto actual. Esas son las etapas por las cuales quisiera hacer como una valoración de la situación y la condición en la que nos encontrábamos las mujeres. Y pues siempre ha habido luchas, nada más que han estado ocultas, no nos hemos visibilizado por la historia, pero quiero referirme, por ejemplo, en la época del Imperio, las mujeres no aparecíamos en el plano político ni social ni de ningún tipo, y eso no nada más es aquí en México, lo es en todo Latinoamérica. Y en este periodo, pues los hombres eran los que tenían el control político, el control económico, el control social, y éramos como una concesión. No aparecíamos en ningún orden constitucional ni en ningún orden legal. Entonces, eso, pues, las mujeres estábamos invisibilizadas. Posteriormente, en la época de Benito Juárez, que es el Benemérito de las Américas, y que aquí en México marcó una historia importante en separar la iglesia del Estado, se dio un marcaje importante, y lo cual pues permitía el matrimonio, pero nos ponían un agregado, la palabra de, ¿no?, en el apellido, y eso generaba una propiedad, ¿no? O sea, la mujer era propiedad de, ¿no? Y eso así estaba marcada en la epístola que te obligaban a firmar al momento de contraer matrimonio, y eso ahorita lo vemos como una situación de violencia, porque no generaba pues la libertad a las mujeres, a los hombres, lo cual pues sí. Después nos fuimos avanzando en la época del Porfiriato. Aquí hay un avance importante en el derecho a la educación. Queremos reconocer que en esta etapa empezó a crearse escuelas de normal superior para mujeres, pero separadas de los hombres. Se reconoce que hay un alto grado de analfabetismo en las mujeres que superaba más del 70%. Aquí ya empieza a visibilizarse la participación de las mujeres en la educación. Hay una primera doctora, la doctora Matilde Montoya, es la primera cirujana obstetra en el país, pero ¿qué creen? Se le negó hacer el examen que le permitiera graduarse como doctora. Sí estaban en las escuelas, pero no se les permitía obtener un título, lo cual
Eso pues era una transgresión a los derechos, el derecho a la educación y el derecho al desarrollo profesional de las mujeres. Esto pues estaba marcado por una ideología patriarcal muy, muy fuerte. En la época de la Revolución, ya nos vamos acercando un poquito más en los años de 1910, 1920, hay un personaje histórico en este contexto que es la Ermila Galindo, quien fue propuesta para un cargo de elección popular por el colegio electoral, pero ¿qué creen? No se le reconoció el triunfo. Y eso, pues, también transgrede los derechos políticos de las mujeres. El sufragio femenino no estaba aprobado en la Constitución y además, pues, sumado con las leyes que había promulgado Benito Juárez, pues decía que la mujer solamente estaba como para ser esposa y madre y tutelada por el marido. Entonces, con esas dos perspectivas, las mujeres ya empezábamos a figurar como doctoras, como maestras, como profesionistas, pero no se nos reconocía en los rangos constitucionales ni en los rangos legales y mucho menos en la sociedad. Y así vamos avanzando ya para los años 1953, siendo específico, se reconoce en la Constitución el derecho a sufragar en las elecciones populares. Ese es un momento histórico en 1953, y para el año de 1954, cuando se realizaron las elecciones en nuestro país, fue la primera vez que votaron las mujeres en una elección federal. Y eso es muy importante porque después dio origen a diferentes foros nacionales de mujeres, a la organización ya no nada más a nivel comunitario, sino ya fueron surgiendo algunos foros en los que nos permitía analizar las situaciones de las mujeres. A nivel de la ley agraria se nos reconoce ya el derecho como mujer campesina, no a la tenencia de la tierra, sino a decir, ustedes son mujeres campesinas y tienen los mismos derechos que los campesinos, pero no estamos del todo reconocidos a tener la tenencia de la tierra. Creo que México fue avanzando poco a poco en este proceso jurídico, y para los años 70, pues con la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación de la mujer, es un parteaguas esta convención de la CEDAW, porque empiezan a generarse ya ciertas reformas constitucionales sobre los derechos de las mujeres, los derechos políticos de las mujeres. Se crea ya en los años lo que son el Instituto Nacional de las Mujeres, pero quisiera agregar algo muy importante, y ustedes, a lo mejor la hermana Tarsila ahí habrá conocido el Movimiento Zapatista de Liberación Nacional en el 94, marcó un ícono importante en los derechos de los pueblos y de las comunidades indígenas, pero no solamente en el nivel colectivo, sino que a nivel de las mujeres indígenas, porque había también ahí comandantas, la comandanta Ramona, una mujer de baja estatura indígena, que enarboló pues las causas de las mujeres indígenas. De ahí nace la Coordinadora Nacional de Mujeres Indígenas a nivel nacional. Nos organizamos mujeres indígenas, y digo en plural porque ya nos tocó participar en la creación de la iniciativa de Ley Cocopa, la iniciativa Los Acuerdos de San Andrés, que fue lo primero que se generó. Ya venían con una perspectiva, desde la perspectiva y desde la participación de las mujeres. Vamos avanzando, hay avances no tan significativos como nosotros quisiéramos a nivel constitucional, pero sí tuvimos algunos avances en el ejercicio de nuestros derechos colectivos.
Ya para la época contemporánea, podríamos decir a nivel de Oaxaca, en un contexto más local, se crea la Ley Estatal de Acceso de las Mujeres a una vida libre de violencia de género. Se crea la Ley de Igualdad entre Mujeres y Hombres para el Estado de Oaxaca. Son dos leyes muy importantes. Y el otro tema es una reforma al artículo 25 de la Constitución de Oaxaca, en donde garantiza a las mujeres su derecho a ser elegidas para cualquier cargo de servicio público. Y cuando decimos cualquier cargo, estamos hablando desde el índole federal, estatal y municipal, toda vez que a lo mejor ya llevábamos algunos avances en la participación política de las mujeres a nivel estatal, que es un derecho, pero a nivel de los municipios, a nivel de las comunidades, estábamos todavía en un gran rezago. Y es ahí también donde se violentaban o se violentan muchos derechos de las mujeres por las autoridades comunitarias. Vamos avanzando, reconocemos ya algunos derechos, el derecho a la prohibición del matrimonio infantil, la despenalización del aborto, la menstruación digna, el pago de las deudas alimentarias. Se tipifica la violencia política contra las mujeres y pues se crean instancias municipales de mujeres en todos los 570 municipios de Oaxaca. Sin embargo, vemos algunos problemas, vemos algunos retrocesos. El derecho político no está del todo garantizado. Sí tenemos una ley que obliga pues a los municipios a tener mujeres en los cargos, a estar las mujeres en los cargos. Sin embargo, aquí es donde su servidora siempre ha estado cuestionando, porque los institutos encargados de vigilar que tengamos en todos los municipios mujeres, como es el Instituto Estatal de Educación, el Instituto Estatal de Participación Ciudadana de Oaxaca, ellos están encargados de vigilar que realmente queden electas mujeres. Cumplimos en los 570 municipios, con todos los municipios nombran a sus regidoras o a sus presidentas. ¿Cuál es el problema aquí? El problema es que en cantidad tenemos los números de mujeres, pero en calidad y en grado de representación no estamos, porque cuando se trata de actuar, cuando se trata de ejercer el cargo, cuando se trata de ya tomar dirección en una comunidad, ahí es donde nos enfrentamos con el problema, porque caemos en un tipo de violencia institucionalizada, quizás desde las asambleas o desde los órganos garantes de vigilar que realmente estén las mujeres, como es la Secretaría de las Mujeres, como es la Secretaría General de Gobierno o como es el Instituto Estatal de Participación Ciudadana de Oaxaca. Las mujeres no están realmente en los cargos. Hemos encontrado algunos casos en donde les dicen a las mujeres, bueno, pues tú solamente vas a aparecer en el acta de elección, pero no vas a estar en el mandato, tú no vas a tomar decisiones, tú no vas a venir aquí cuando sesionamos como cabildo, entonces no están las mujeres, o solamente se les llama para firmar y no están las mujeres en la toma de decisiones. Eso es una violencia institucionalizada. No, o las tienen en un lugar separado, en distinto donde están sesionando los demás regidores o los demás integrantes del cabildo, que por lo regular son hombres. Eso es violencia institucionalizada. ¿Cómo defendemos las mujeres esa violencia que se está viviendo? ¿A qué órgano acudimos? Si por un lado las mismas instituciones administrativas o jurídicas están permitiendo que se nos violente ese derecho humano a participar y a tomar decisiones políticamente. Y así hemos encontrado algunos casos. Yo creo que estamos avanzando en Oaxaca, sí estamos avanzando, en México también estamos avanzando, hay algunos avances, hay algunos retos como de vencer la violencia política contra las mujeres, lo cual ya está tipificado,
pero no lo hemos ejercido todavía. Necesitamos, pues, trabajar más en el sentido de sensibilizar a las mujeres indígenas, sobre todo, para poder acceder a los órganos de justicia y a los órganos de administración, sobre todo de justicia. Creo que en la medida que vayamos avanzando las mujeres en la participación política, la medida que estemos en los espacios de toma de decisiones, vamos a poder ir teniendo juezas, teniendo magistradas, teniendo fiscales, teniendo diputadas locales, federales, presidentas municipales, regidoras, pero con una verdadera participación y con un poder de decisión en el que podamos también ayudar a defender a las otras mujeres. Creo que eso es lo que necesitamos, que las mujeres en donde ya estamos tomando decisiones, ayudemos a acceder a la justicia a otras mujeres. Ha habido, por ejemplo, a nivel, te voy a platicar de algunos casos, que pues a nivel nacional han conmovido mucho y que pues algunas mujeres se han enfrentado pues a defender sus derechos ante pues actos, abusos de autoridad, y por lo regulares son hombres los que abusan en contra de las mujeres. Y tal es el caso, por ejemplo, de una hermana indígena de Querétaro, que pues la detuvieron, la acusaron de haber secuestrado a agentes de policía. Esta era una hermana indígena de la comunidad ñañú, otomí, y ella se llama Jacinta Marcial. En el 2006 la detuvieron, la acusaron de secuestro, la acusaron de portación de drogas y armas, le aplicaron la pena máxima, y esta mujer pues no tuvo quien la defendiera. Ella no hablaba español, la detuvieron en un operativo en un mercado y estuvo varios años en la cárcel, y no fue por un centro de derechos humanos que pudo ejercer su defensa. Y ahí identificamos pues que se le fabricaron delitos de manera dolosa, no ejercieron bien la presunción de inocencia en su procedimiento de investigación. Hubo pruebas inventadas y contradictorias que presentó la instancia federal, una reiterada violación de sus derechos humanos, no hubo un juicio justo, no se le juzgó desde la perspectiva de género ni desde la perspectiva indígena, no tuvo un traductor desde su inicio averiguación. Y eso, pues, de acuerdo a la Convención Americana sobre Derechos Humanos y de acuerdo a la Constitución Política, dice que pues las mujeres tienen derecho, o las personas indígenas tienen derecho a tener un intérprete traductor para defenderse. Aquí fue juzgado por hombres, no hubo por policías que usaron la fuerza pública, la detuvieron, muchos años en la cárcel, no vio morir no enterró a su hijo, y posteriormente lo que les comentaba es que el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro llevó a cabo su defensa jurídica y logró pues que después de algunos años, de 3 años, se pudiera otorgar la libertad, pero siempre y cuando la Procuraduría General de la República pudiera otorgarle el perdón y que hiciera una reparación del daño. La Procuraduría General de la República no quería hacer la reparación del daño, obvio, ahí son hombres los que están al frente, y pues era como decir, yo no voy a pedirle perdón a una mujer indígena, no voy a retratarme de mis hechos, de mis actos. Al final de cuentas, el Tribunal Administrativo Federal pues tuvo que ratificar esa reparación del daño y la disculpa.
Y pues sí, le otorgaron la libertad, le ofrecieron las disculpas, pero todos los daños, toda la afectación que hicieron por 3 años que estuvo en la cárcel, pues eso no hay cómo repararlo. Es importante pues que haya más mujeres, que haya más participación de las mujeres en la toma de decisiones, pero mujeres que estemos sensibles a las causas de las mujeres. Y pues ha habido muchos más casos de violaciones a los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres por instituciones que no tienen la perspectiva de atención a una población indígena o de atención hacia las mujeres. Y en el 2001 se pudo documentar algunas esterilizaciones forzosas en pueblos y comunidades indígenas, lo cual violenta el derecho a la salud sexual y reproductiva, el derecho a decidir sobre cuántos hijos queremos tener o no queremos tener, el espaciamiento, porque esa es una garantía constitucional que ya está en la Carta Magna a nivel federal, y no se nos consulta, no se nos pregunta, ni como mujeres, ni como hombres, ni como familia. Hubo una esterilización masiva a base de engaños, y ahí ¿quién nos defiende? No habemos mujeres, no habemos mujeres indígenas en los espacios de toma de decisión, y todo esto pues lo vemos como pues una necesidad de que las mujeres estemos en estos espacios importantes, y que ahora como legisladoras, ya afortunadamente ahorita tenemos varias legisladoras a nivel federal, tenemos diputadas locales, pues que ya estamos como más sensibles y siempre vigilantes de cuáles son las leyes o las necesidades jurídicas que tenemos que implementar para defender los derechos de las mujeres, todos los derechos, no solamente el derecho al acceso a la justicia. Pues esa es mi intervención en un primer momento. Creo que pues con toda la experiencia que hemos acumulado en estos largos años, pues hay mucho que platicar, pero los tiempos son cortos. A mí también me gustaría mucho escuchar a la hermana Tarsila, a quien yo admiro mucho, y que a lo mejor posteriormente también pudiéramos pues tener algún otro tipo de actividades y encuentros para fortalecer nuestras actividades legislativas que ahora me toca implementar en el Congreso Local de Oaxaca. Muchísimas gracias, diputada Melina Hernández. Muchísimas gracias por las palabras y por su reflexión. La diputada Melina Hernández, la diputada indígena, además abogada, ha puesto de relieve varias cosas importantes que yo quisiera destacar, solo dos. Yo empezaría por una cosa muy sencilla antes de destacar las dos cuestiones. El día lunes han estado aquí, y el martes, hablando las juezas de las altas cortes, y hemos llegado a una conclusión con ellas, que los problemas en acceso a la justicia de las mujeres coinciden. Cuando ellas relataban los casos que llegaban a las altas instancias, parecía que estaban relatando la jurisprudencia del Tribunal Constitucional del Perú. Entonces hay una coincidencia en las problemáticas en ese aspecto. La diputada Melina Hernández ha puesto de relieve una cuestión muy importante, ¿no? Nos ha dicho que qué difícil ha sido que los derechos de las mujeres sean considerados derechos humanos. Eso ha sido difícil, sin duda. 1993 recién se dice que los derechos de las mujeres también son derechos humanos. 1993. Si eso ha sido difícil, ha sido muchísimo más difícil hacer que los derechos de los pueblos indígenas sean considerados bajo el paraguas de los derechos humanos y del derecho constitucional. Ya la gran Mirna Cunningham, junto con James Anaya en nuestros encuentros, nos decía que dos cosas. Primera, cuando fuimos a Naciones Unidas, las mujeres indígenas ni siquiera voltearon para mirarnos. Decía, ni siquiera voltearon para mirarnos. Los señores vestidos de negro y nosotras ahí. Ha pasado un tiempo y sobre la base de mucho esfuerzo,
hemos cambiado el rostro de la jurisprudencia de la Corte Interamericana y ahora de las altas cortes. Y eso se va a cambiar. Eso por un lado. Por el otro lado, también la diputada Melina Hernández ha puesto de relieve problemas que también están presentes y que seguro pondrá de relieve doña Tarsila Rivera. El derecho al uso del propio idioma. El Tribunal Constitucional del Perú tiene varias sentencias, pero quisiera destacar dos. La 3085-2019 sobre la afectación del derecho de defensa por falta de designación de intérpretes para personas quechohablantes. Lo mismo que la diputada Melina Hernández nos ha reseñado, también ha sucedido en el ámbito peruano y el Tribunal Constitucional ha dado la razón en este caso a esta ciudadana que ha recurrido hasta esta instancia. También tenemos otra sentencia maravillosa, la 8899-2017 de la señora María Antonia Díaz Cáceres. Lo dejo ahí. La sentencia dice de Tinoco, no, lo dejo ahí, María Antonia Díaz Cáceres, en la que el Tribunal Constitucional dice que cada miembro de una comunidad lingüística tiene derecho a comunicarse en su propio idioma con cualquier autoridad en cualquier lugar de la República, sea directamente o a través de un intérprete. Pero va más allá. Dice que en aquellos lugares donde mayoritariamente se hable un idioma, las autoridades deben comunicarse a través de ese idioma de la población. Por tanto, la diputada Melina Hernández apunta también hacia ese horizonte. No solo que hayan traductores o intérpretes, sino que el señor policía, los señores policías, las señoras médicas, las señoras enfermeras, las señoras abogadas, los señores abogados, hablen el idioma de la zona. Y ese es el horizonte de la diversidad si se respeta los derechos humanos de las personas en su diversidad. Muchísimas gracias, diputada y querida amiga Melina Hernández, por estas reflexiones sumamente interesantes. Enseguida tengo el gran honor, yo admiro a doña Tarsila Rivera, probablemente ella no sepa, pero la conozco, la descubrí precisamente en el grupo de población en el grupo de trabajo de poblaciones indígenas en Ginebra. Yo no la conocí en Perú, la conocí en Ginebra, cuando todos los académicos y académicas hacían referencia a la gran Tarsila Rivera. Y desde esa fecha sigo sus pasos con admiración. He leído parte de su biografía y todo lo que ha trabajado. Entonces, para mí, de verdad, señora Tarsila Rivera, es un verdadero honor tener el privilegio de compartir la mesa hoy día y presentarle. Presento con mucho gusto a doña Tarsila Rivera Sea, presidenta del Consejo Directivo del Centro de Culturas Indígenas del Perú, Chirapaj. Ella es activista indígena de las más reconocidas en el Perú y en el mundo. Desde hace más de 35 años trabaja en la defensa de los derechos de los pueblos, las mujeres y la juventud indígena desde Chirapaj y desde distintos espacios internacionales en los que ella ha ostentado puestos importantes. Doña Tarsila Rivera Ñañay, adelante. Muchísimas gracias. Muy buenas tardes, querida y muy respetada doctora magistrada María Elena Ledesma. Qué bueno que tengamos la decisión de las mujeres que están en puestos de poder abrir estos espacios. Así que, doctora María Candelaria y el equipo de la doctora Marianela, gracias por esta oportunidad. Y a la hermana Melina Hernández, quiero decirle que si pertenezco a algún pueblo indígena de México, soy mixteca de Oaxaca, porque justamente una mujer mixteca que vive en el otro lado del charco me ha ayudado muchísimo desde mi primera salida de Perú, tratando de entender lo que pasaba en nuestro país en los 80, porque yo soy de Ayacucho
de un pueblito de Vilcahuamán, y salí fuera el 86, 87, y llegar a ese grupo de trabajo sobre pueblos indígenas en Ginebra, que estaba dentro del Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, pues se lo debo a mi hermana Aurora Pérez Mixteca. ¿Y por qué empezamos a hablar de acceso a la justicia? Y uno siempre tiene que hacer referencia a lo que le pasó en la vida y lo que le afectó. Llego el año 87 a Ginebra y todos hablando de derechos de pueblos indígenas, y tiene que ver esto con justicia y tiene que ver con lo que es el reconocimiento en la práctica y en los hechos y en el ejercicio de la justicia, la pluriculturalidad y lo multilingüe de nuestros países. Pues nosotros venimos de conflicto político tan terrible de los 80 a los 2000, y en Ayacucho ya habíamos muerto o desaparecido 15,000 personas de diferentes comunidades. Y afuera no se sabía nada. Y dentro del Perú, es triste, hace poco yo hablaba sobre estas cosas, es tan fuerte el racismo y la discriminación en nuestro medio que para que el país pudiera darse cuenta que estábamos en una situación de violencia terrible, pasó lo de Tarata, o sea, la bomba en el corazón de Miraflores, y volar en 1000 pedazos la lideresa María Elena Moyano, líder de izquierda. Recién esos dos hechos es como que removió el país de lo que estaba pasando en las comunidades más alejadas. Pero mientras tanto, ahora hablamos de derechos humanos de las mujeres, pero los derechos humanos de los pueblos originarios, de esas mujeres, de esas jóvenes, de esas niñas que no estaban en la agenda de nuestro país, es terriblemente doloroso. Entonces, cuando llego a Ginebra, escucho lo que pasaba en Nicaragua, lo que pasaba en Guatemala, ¿no? Los de Guatemala refugiados en México, y hablamos del derecho a conservar nuestras tierras, nuestros territorios en caso de conflicto armado y desplazamientos. Todo se discutía a raíz de desplazamiento externo, o sea, fuera de los países, y no se conocía nada de lo que estaba pasando cuando había desplazamiento interno, como en el caso nuestro, ¿no? Entonces, tengo una relación histórica con liderazgos de los 80, los 90, México y Centroamérica, y tuvimos que hacer alianzas, ¿no?, en el proceso para que se vaya entendiendo y se vaya recogiendo esto. Entonces, cuando hablamos, por ejemplo, con este periodo y el acceso a la justicia de las mujeres indígenas, ayer nomás hablábamos para una asociación alemana con Perú sobre las mujeres y violencias. ¿Cómo es que las mujeres indígenas esterilizadas forzosamente y las que padecieron violencia sexual y abusos en esos conflictos internos armados terribles, por ejemplo, un juicio demoró 18 años? Imagínense, Melina, imagínense si en México un juicio de esos dura 18 años, no lo sé, pero el juicio que tuvimos, por ejemplo, del abuso de los militares, que fue aprobado favorablemente por la Corte Interamericana,
¿Cuántos años duró? No lo sé, pero es algo que tiene que cambiar, porque no puede ser que sigamos hablando de lo que no hacen nuestras autoridades o de lo que no se cumple cabalmente, existiendo leyes y existiendo compromisos de los estados. Eso es lo que nos duele. Sin embargo, cuando hablamos de acceso a la justicia, nosotras como indígenas estamos siempre haciendo notar todavía las barreras que existen, las barreras geográficas, económicas, culturales, lingüísticas, como bien lo menciona la doctora María Candelaria, pero todo esto está estrechamente relacionado, por supuesto, con las múltiples formas de discriminación, que además es multidimensional, es histórica, ¿no? Y tristemente institucionalizado a veces. Las tasas de marginación y violencia física, emocional y sexual son terribles. Por supuesto, según la Corte Interamericana de Derechos Humanos, las mujeres indígenas enfrentamos estos obstáculos tanto en el sistema de justicia estatal como en el sistema de justicia indígena. O sea, nosotras contribuimos para tener, por ejemplo, la justicia consuetudinaria, el reconocimiento a la justicia tradicional, pero ¿quién ejerce ese poder? Todavía está en manos de los varones, y muchas veces cuando una lideresa o una mujer indígena pide justicia en las comunidades, a veces la misma población no cree o cree que no merece una atención como corresponde. Entonces, el tema de la justicia de un lado y de otro todavía es agenda pendiente. Sin embargo, tenemos grandes avances con instrumentos y herramientas, como seguramente todos los profesionales, hombres y mujeres que nos están escuchando lo conocen muy bien. Y lo que aquí quisiera hacer notar es que en el caso de mujeres indígenas es indispensable tener en cuenta los dos derechos, o sea, los derechos individuales como mujeres y también los derechos colectivos como pueblos. ¿Qué quiere decir? ¿Hasta dónde conocemos los alcances del convenio 169 de la OIT cuando vamos a ejercer justicia, por ejemplo, a una mujer o una niña indígena de cualquier pueblo indígena del país? O sea, tenemos que conocer los alcances de este convenio también para ejercer cabalmente la justicia con ellas. Y el idioma es un aspecto, pero tiene que ver también la parte cultural y tiene que ver esos derechos que tiene desde lo colectivo, aparte de lo individual que tiene que ver con no ser violentada por su condición de género, ¿no? Han habido avances con relación a la declaración, por ejemplo, de las Naciones Unidas sobre derechos de pueblos indígenas, que es indispensable conocer cabalmente, y cómo es que esta herramienta, este instrumento, es útil y se convierte en un instrumento que debe ser paralelo a nuestra Constitución y debe ser también complementario con la Declaración Universal de Derechos Humanos, que no necesita ninguna ley nacional porque es parte de los derechos fundamentales como pueblos y como identidades específicas. La Declaración Americana sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, a pesar que es para los pueblos indígenas, incluye, ¿no?, el capítulo sobre la igualdad de género y la promesa de los estados de tomar medidas especiales efectivas en colaboración con los pueblos indígenas para garantizar los derechos de las mujeres, niños y niñas, para que vivan libres de todo tipo de violencias. Entonces, como nuestros países se comprometen a cumplir, nos toca pedir que en el espacio doméstico, ¿no es cierto?,
se vayan, ¿cómo se dice?, equiparando y bajando esos compromisos internacionales a los espacios nacionales. El Consenso de Montevideo sobre Población y Desarrollo, que es un documento que se aprobó el 2013, donde también nuestros estados están comprometidos, incluye, por ejemplo, el capítulo específico sobre pueblos indígenas e interculturalidad, mencionando específicamente que debemos realizar planes y programas en articulación con organizaciones de mujeres indígenas y los demás compromisos, ¿no? Para que las mujeres indígenas tengan la oportunidad de participar, aportar y hacerse oír. Mencionaron la convención, el Comité CEDAW, y para el Comité CEDAW estamos hace más de 3 años, las mujeres indígenas desde Guatemala, la región y globalmente pidiendo esta recomendación general para mujeres específicamente, justamente a que se reconozca los derechos a no ser violentadas en la complementariedad de los derechos individuales y colectivos como mujeres, niñas y jóvenes indígenas. Tenemos la gran esperanza de lograr esta recomendación, pero también quería compartir con ustedes que en la sesión que se lleva a cabo desde la semana que viene, esta sesión que se realiza cada año en Nueva York, en la Comisión de la Condición Jurídica y Social de la Mujer, a donde ya varios años estamos incidiendo las mujeres indígenas desde la región, pero globalmente también, hay declaraciones y recomendaciones, resoluciones, donde se define que las mujeres indígenas somos agentes claves para la erradicación de la pobreza y el hambre, y por lo tanto debemos ser protegidas de toda forma de violencia, ¿no? El foro permanente, a donde llegamos las mujeres indígenas estratégicamente con nuestras recomendaciones, pues el foro permanente tiene más de 1.500 recomendaciones sobre diferentes aspectos, pero específicamente para mujeres indígenas tiene cerca a 200 y más, y todas relacionadas al derecho que los estados deben hacer respetar en el acceso a la vida social, política, económica y cultural de las mujeres indígenas en los escenarios nacionales y locales. Para decir finalmente que muchos estamos trabajando y escuchando lo que pasa y los compromisos que tiene el Estado, por ejemplo, con la Agenda 2030, ¿no? La Agenda de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, donde se dice erradicar la pobreza extrema, erradicar una serie digamos, de brechas todavía, y en el objetivo 5 se habla específicamente de lograr la igualdad de género, ¿no? No nos mencionan a las mujeres indígenas específicamente, pero nosotras como mujeres indígenas analizamos los 17 objetivos y solo uno sería que estaríamos fuera. Entonces, imagínense, lo que nosotras quisiéramos es que se mire con una lupa un poquito más grande cuando se habla de derechos, cuando se habla de acceder a justicia o ejercer justicia, administrar justicia para las mujeres, las niñas y jóvenes indígenas. Que tenemos que mirar el completo de ese ser humano. No solo es alguien que no sabe hablar la lengua oficial, no tiene educación o escolaridad, es pobre, es marginada, no. Es un ser humano que tiene características específicas que nuestra Constitución, y como ustedes lo saben, muchas leyes ya reconocen como, por ejemplo,
la política nacional de lenguas, como la justicia que debe tener en cuenta esta perspectiva intercultural, y lo intercultural significa justamente mirar el conjunto de las características de esas personas para ejercer justicia con propiedad, ¿no? Si yo solo hablo un idioma, no me pueden juzgar, condenar o no oírme en un lenguaje y en formas que yo no conozco. Nos falta muchísimo. Y la otra cosa que finalmente quisiera comentar es la necesidad de hacer visible desde el ejercicio de la justicia en las estadísticas, en los estudios. No tenemos datos específicos, por ejemplo, ¿cuántas mujeres indígenas están presas por X razones? No tenemos. No tenemos datos de cuántas mujeres indígenas que son violentadas o son abusadas o son asesinadas, acceden o no a la justicia, porque no tenemos esos registros. Hay que poner como condición que ya se pueda incluir el origen étnico y cultural y lingüístico. Muchas veces dicen, no, ellas no se autodefinen indígenas, pero si es una mujer de una comunidad de Churcampa en Ayacucho, tú sabes que esa zona es quechua hablante y es totalmente quechua, entonces ni siquiera necesitamos que ella se autodefina por una serie de barreras también y de información que tenemos, ¿no? Con esto yo voy a guardar todavía la siguiente parte, que serían nuestros desafíos, y muchas gracias por la escucha. Muchísimas gracias a usted, doña Tarsila Rivera. Como siempre, magnífica su presentación. Yo voy a rescatar las ideas importantes, espero hacerlo muy brevemente. Doña Tarsila Rivera ha partido de una cuestión concreta, de aquello que nos duele tanto en el Perú. Y en ese sentido, ha puesto de relieve lo que la Comisión de la Verdad nos dijo. La Comisión de la Verdad y Reconciliación señaló que el impacto de la violencia que afectó de forma desigual en distintos espacios geográficos y diferentes estratos de la población. Nos dijo la Comisión que la mayoría de las víctimas fueron de origen indígena y provenientes de los departamentos más pobres del Perú, personas quechohablantes y con limitada educación formal. La Comisión de la Verdad y la Reconciliación también señaló que el conflicto interno acentuó y profundizó un sistema de género caracterizado por la desigualdad, la jerarquía y la discriminación, lo cual contribuyó al clima de violencia contra las mujeres que con frecuencia se encontraron entre dos fuegos y fueron discriminadas, tanto por raza como por condición social, como por su género. Y eso todavía queda. De manera excelente, doña Tarsila Rivera ha puesto de relieve que existen barreras geográficas, lingüísticas, económicas hacia la población indígena y sobre todo hacia las mujeres indígenas. En fin, ha puesto de relieve esto que ayer hemos trabajado, que se encuentran en una situación de discriminación estructural. Precisamente esta semana se ha querido trabajar en ese sentido. Las mujeres somos diversas. Si bien hay una discriminación hacia las mujeres, pero la discriminación no afecta de igual modo a todas las mujeres. La señora presidenta del Poder Judicial y la señora que trabaja en limpieza y gana 900 soles, ambas pueden ser discriminadas por razón de género. Pero la discriminación que sufre la persona que hace estos trabajos es distinta. Por tanto, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha señalado que en estos casos requiere una protección reforzada, que tenga en cuenta la situación de discriminación por ser mujer, por ser indígena y por estar en situación de pobreza. Doña Tarsila Rivera también ha puesto de relieve la importancia de que las mujeres
indígenas ocupen puestos de toma de decisiones. Y ha puesto de relieve, y en eso apoyamos, que el Comité CEDAW tenga una recomendación específica para las mujeres. Doña Tarsila Rivera, lo que nosotros tengamos que hacer, adelante, porque tenemos que trabajar, y creo que doña Gladys Acosta podría ayudar en este aspecto. Bien, creo que en síntesis, si no me equivoco, y espero no hacerlo... Gladys está ayudando muchísimo y está muy comprometida. Va bien, va bien. Por eso Excelente. Felicitamos y nos sentimos orgullosas de las mujeres que han accedido al poder, porque si no estamos todo el tiempo abajo, hablando desde abajo. Perfecto, exactamente, esa es la idea. Y finalmente, espero no equivocarme, pero creo que podemos resumir la presentación de doña Tarsila Rivera en voz de la gran Nancy Fraser. Necesitamos las mujeres indígenas, necesitan las mujeres indígenas que se autoidentifican, o que son de hecho, sin autoidentificarse, representación política, redistribución económica y reconocimiento de la diferencia. Nancy Fraser dice que la justicia para poblaciones indígenas, para mujeres indígenas, debe tener las tres R's de la justicia: representación política, redistribución económica y reconocimiento, valorar. Creo que podemos resumir en esos 3 puntos lo que doña Tarsila Rivera nos ha dicho de manera magnífica. Bien, para cerrar este diálogo, el diálogo con mujeres lideresas, voy a dar el uso de la palabra, y ahí perdónenme, hermanas, voy a dar el uso de la palabra, nos ha ganado el tiempo, por 3 minutos a cada una de nuestras panelistas, para que puedan cerrar con sus retos, con los retos y con las conclusiones a las que ustedes puedan arribar. Adelante, diputada Melina, 3 minutos, perdóneme por solo darle 3 minutos. Adelante. Trataré de resumir mi reto en 3 minutos. Como diputada local, aquí en Oaxaca hubo un caso muy emblemático, Irma Galindo Barrios, una luchadora defensora de derechos ambientales, sobre todo del territorio en un pueblo indígena mixteco. Ella luchaba contra la tala clandestina de árboles, y una lucha constante en su región con sus autoridades, con su asamblea, porque ya no quería más deterioro de su entorno comunitario. Desgraciadamente ella está desaparecida, y esa situación a mí me llevó y a mi equipo a analizar qué podemos hacer desde el Congreso para que no haya más desapariciones de mujeres y hombres que defienden la tierra. Irma Galindo nos inspiró pues a presentar una iniciativa de ley, y ese es un gran reto, basado en el Acuerdo Regional sobre el Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales América Latina, el Acuerdo Escazú, que se firmó en Costa Rica. Ahí a lo mejor la hermana Tarsila ha de conocer este acuerdo, y en ese sentido, pues, con el Acuerdo Escazú y el tema de Irma Galindo, presentamos una iniciativa en el capítulo contra la libertad de expresión ahí, para que, pues, proteger a los defensores de derechos ambientales, de proteger los derechos ambientales, pero sobre todo garantizar el acceso a la justicia de estos defensores de derechos ambientales. En el caso, pues, cuando sean transgredidos los derechos, que se les, en el uso de sus actividades, por ejemplo, Irma Galindo, por ejemplo, vamos a retroceder, ella, si ya estuviera aprobada esta ley, tendría desde el primer momento acceso a medidas cautelares, protegerle, pues, su integridad física, su integridad, sus actividades propias, el derecho a la información, el acceso a la información por parte de las instituciones, porque cuando uno está defendiendo un territorio o un recurso natural, tampoco se nos da la información por parte de las instituciones, lo cual este Acuerdo Escazú dice que tenemos derechos los defensores ambientales a acceder a la información.
Y sobre todo aquí le estamos dando un marco diferenciado desde la perspectiva comunitaria, como dice la hermana Tarsila. O sea, es diferente defender los derechos humanos y luego darle un enfoque colectivo desde la perspectiva de nuestros derechos como pueblos indígenas. Entonces, aquí lo que estamos diciendo, si en algún momento hay una autoridad ejidal, llámesele hombre o mujer, comisariado, comisariada, ejidal o comunal, y está por mandato de asamblea defendiendo su territorio, sus recursos naturales, entonces ahí se transgrede o se violenta su integridad física o su actividad moral, o se le niega información, se sujeta a esta reforma que estamos planteando, pero sobre todo si en caso que se le llegue a violentar físicamente, se transgrede o se suma su pena porque viene en representación de una asamblea comunitaria. Ese es un enfoque que le estamos dando. Defendemos el derecho humano y defendemos el derecho colectivo. Entonces, en ese sentido, ese es un gran reto, lo tenemos ya ahorita presentado, ya lo subimos a tribuna, está en análisis. Otro tema que acabamos de subir y que me recordó aquí la amiga Tarsila, justamente también hace 15 días presenté un punto de acuerdo en que las autoridades municipales de los 570 municipios, llámese por partidos políticos o sistemas normativos, tienen que elaborar sus planes de desarrollo municipal, tienen que hacer presupuestos, tienen que hacer leyes y tienen que hacer inversión para el desarrollo sostenible, pero desde una perspectiva de género de acuerdo a la Agenda 2030. Y ahí me sonó mucho lo que acabas de decir, a mi doctora Candelaria, el tema de la representación, el tema de la redistribución económica y el tema del reconocimiento valorado. Si enfocamos estas 4 acciones que te digo, desde el enfoque de la Agenda 2030, desde el enfoque de la sostenibilidad y desde un enfoque de género, y si se cumple, los municipios estaríamos del otro lado haciendo pues una planeación estratégica con estas 3 características. En México vamos avanzando, tenemos una sala indígena que pues ahí se defienden casos específicos de pueblos indígenas. Ahí hay un magistrado, lo representa un magistrado, no hay una magistrada, pero sí tenemos ya, por ejemplo, en el caso del Tribunal Federal de Justicia Administrativa de la Ciudad de México, ya tenemos una magistrada indígena muy sensible con el tema de pueblos indígenas, la hace conocer la hermana Tarsila, la compañera Larisa Ortiz, que participó mucho también en el tema de pueblos indígenas desde el movimiento zapatista y ha estado muy activa en las defensas de los derechos indígenas, y sobre todo fue la que pues fue parte del constituyente en la Ciudad de México cuando se creó esta nueva constitución. Entonces ella fue muy comprometida en el eje temático de pueblos indígenas. Ella es una magistrada comprometida, y lo que decía Tarsila, ¿no? Necesitamos llegar mujeres, pero a los espacios de toma de decisiones, pero con compromiso para nuestros pueblos indígenas, con compromiso para defender a las mujeres, porque aquí en Oaxaca hemos visto, desgraciadamente y recientemente, hay mujeres magistradas, pero cuando se trata de defender los derechos de las mujeres, no estamos defendiendo los derechos de las mujeres, obedecemos a intereses ajenos a las mujeres, cuando ya está en la Constitución, cuando es evidentemente y claramente violatorio el derecho de una mujer. Nos da una pena enorme que las magistradas no tomen una definición de salir a defender a otra mujer. Eso es muy lamentable. Entonces creo pues que sí debe de haber mujeres en los espacios de toma de decisión, pero con compromiso de defender lo que ya está legislado, porque ya nos ha costado legislar algunas cosas, y cuando llegamos a los tribunales están las mujeres y no nos defienden, no nos aplican lo que ya está legislado. Entonces, pues, nos vamos para atrás, ¿no? Y echamos a volar eso que con tanto trabajo nuestras ancestras lograron establecer en la legislación, en la Constitución. Creo que pues vamos avanzando, falta mucho. También coincido con el tema de la hermana Tarsila. Una cosa es el acceso a la administración de justicia de nuestros pueblos o defender nuestros derechos humanos ante tribunales fuera de la comunidad,
Pero ¿qué pasa también en la administración de justicia comunitaria con nuestros jueces comunitarios, con nuestros alcaldes comunitarios, con nuestros síndicos? ¿Qué está pasando cuando una mujer se violenta en un marco de una comunidad indígena? ¿Realmente se respetan nuestros derechos humanos? Creo que ahí tenemos que hacer una valoración y un análisis muy profundo, porque también ahí hay una debilidad todavía. Están nuestros jueces, pero no estamos aplicando una justicia conforme o garante para los derechos de las mujeres. Entonces, falta mucho por trabajar, no es que todo esté ya echado a la basura, vamos trabajando y yo tengo el compromiso pues de seguir trabajando por los derechos de las mujeres y de nuestros pueblos indígenas. Vamos a seguir en esa misma coyuntura y ojalá y sigamos haciendo equipo. A mí me gustaría, hermana Tarsila, que pues algún día podamos platicar y decir qué podemos hacer desde la perspectiva internacional para ir bajando hacia el Estado como este acuerdo Escazú, que es el único en Latinoamérica, y bajado a nivel de las leyes locales es la primera, ¿no? Entonces no ha habido una ley. Entonces creo que es importante que estemos atentos a lo que sucede con esto. Y un abrazo, gracias doctora Candelaria por la invitación, gracias a la magistrada, y Tarsila, me dio mucho gusto vernos, y un abrazo virtual. Muchísimas gracias, diputada Melina Hernández. Esperamos que pronto, cuando ya pase la pandemia, podamos reunirnos en Oaxaca, en Madrid, en Lima, en Ginebra, en Ayacucho o en Mipuno, en cualquier sitio. Son mujeres indígenas, pero unas mujeres indígenas que se transportan por las fronteras con un objetivo claro: defender los derechos de las mujeres indígenas. Como les digo, yo he sido alumna de James Anaya, de Mirna Cunningham, en Carlos III de Madrid, y he aprendido muchísimo de mujeres indígenas, sobre todo la valentía con la que luchan, y con esa ilusión además, ¿no? No solo valentía, no hay enfado, hay enfado que mueve hacia la lucha, pero hay sonrisa, hay ilusión, y precisamente eso es lo que inspira tanto Melina como también doña Tarsila Rivera. Melina ha cerrado, nuestra querida diputada que nos acompaña desde Oaxaca, ha cerrado, que yo podría resumir en dos aspectos. Por un lado, que hay un problema en el ámbito de la justicia occidental, pero también hay en el ámbito de la justicia indígena, dos tareas pendientes. Las mujeres que nos movemos en el ámbito básicamente de la justicia occidental, tenemos algunos problemas, efectivamente, se puso de relieve toda la semana, pero las mujeres indígenas que se mueven a su vez en el ámbito de la justicia occidental tienen un doble problema, pero en el ámbito de la justicia indígena también lo tienen. Y en ese sentido parece que el hilo conductor de la discriminación que sufren las mujeres continúa. No me dejarán mentir ustedes, hemos leído, Melina, en Madrid, a la gran Clara Zetkin, a la gran Alejandra Kollontai, como ellas decían, las mujeres socialistas siempre tenemos que dejar atrás nuestros intereses por la causa social, decían, ¿no? Nos han invitado, decían, al movimiento, pero nosotras seguimos sirviendo el café y tipeando los mensajes y yendo a distribuirlos, pero no en instancias del poder. Lo mismo ha sucedido en una gran época con el movimiento indígena, pero eso va cambiando gracias al liderazgo como tú, Melina, que tú sabes muy bien que no es fácil recurrir a instancias, acceder a instancias de poder en la que estás. Tienen que sufrir. Yo me acuerdo que cuando se impulsó la ley de cuotas en el Perú, fue difícil que las mujeres se incorporaran, pero cuando se incorporaron, los primeros procesos judiciales que tuvimos que defender no solo eran maltratadas dentro del ejercicio del gobierno local, eso sí, bien, vale, pero también dentro de su familia. Las horas, por qué sales, por qué dejas, etcétera. Todo este cúmulo de cuestiones que se sufre, y algunas nos decían, ¿por qué ustedes nos han incentivado a ir a ser regidoras?
nosotras estamos fiscalizando y sufrimos aquí y sufrimos en nuestras familias. Antes estábamos medianamente, sufríamos solo en un espacio, mínimamente, pero el trabajo de ustedes es un ejemplo a seguir. Bien, entonces, para cerrar ya, reitero mi agradecimiento y un saludo a Oaxaca, un saludo también a todo el equipo de la diputada Melina, que está viéndonos a través de las redes sociales y que también está apoyándonos el día de hoy. Con mucho gusto dejo en el uso de la palabra, y para ser equitativas y justas, por 7 minutos a nuestra querida hermana Tarsila Rivera. Adelante, Tarsila, tiene usted 7 minutos. Gracias. Espero no tomarme tanto, aunque uno cuando empieza a hablar se apasiona tanto y entonces dice falta esto, falta esto, falta esto. Bueno, México ya ha firmado el acuerdo de Escazú. Tiene usted toda la facilidad para implementar ese acuerdo desde el lugar donde está, porque lo que trasciende en estos días es justamente la impunidad a las defensoras de los derechos colectivos o los derechos de recursos naturales, tierra y territorio. Y que hay, en el caso nuestro de Perú, a Xánica, que ni se sabe qué pasó. Por eso es necesario tener este tipo de intercambio de realidades y de experiencias. En muchos aspectos México está muy avanzado. Cuando alguna funcionaria, ministra, conocida asume, le digo, miren México y copiemos lo que es posible, ¿no? En el caso nuestro, la participación política todavía es un desafío desde las mujeres indígenas. ¿Por qué? Por las barreras que tenemos de acceso a la educación, a la información y la formación política, ¿no? Muchas veces los liderazgos son incluidos en listas teniendo en cuenta la cuota, pero no siempre se les respeta en su decisión, en su palabra y en sus opiniones. Por ejemplo, en los gobiernos locales, las hermanas que son dirigentes, que son caudal de votos, participan, pero siempre dice, se decide lo que el alcalde propone. Así que estamos más bien dándole éxito a otros y todavía nos falta mucho. Esa es una de las barreras importantes y como ustedes saben, en el Jurado Nacional de Elecciones estamos tratando de recomendar que se incluya en esos programas de capacitación electoral y no sé si ustedes pueden articular con ellos para que la educación en ciudadanía para derechos del ejercicio de decidir por quién votar realmente sea una formación e información efectiva de abajo para arriba. Luego tenemos todavía muchas barreras en nuestro país, tenemos como todo fragmentado, ¿no? Educación por su lado, justicia por su lado, mujeres por su lado, agricultura por su lado y educación, salud. ¿Cómo se puede lograr que hayan intervenciones articuladas cuando se trata de pueblos indígenas, mujeres indígenas o niñez o juventud indígena? Ese es un desafío, superar la fragmentación y trabajar articuladamente, ¿no? El otro aspecto para mí importantísimo es trascender desde las responsabilidades del sector justicia y de ejercicio de respeto a los derechos, es superar los prejuicios, ¿no? Esos prejuicios que vienen muchas veces desde una iglesia totalmente conservadora, donde niñas de 11 años que fueron violadas, casi se les quiere obligar
a parir hijos de esa violación, y estamos pidiendo que, por ejemplo, en la currícula educativa se dé información para prevenir, para evitar que esas niñas sean madres en vez de ser niñas, y también puedan acceder a una defensa apropiada, porque mujer indígena, niña indígena, de lugares alejados, sin recursos económicos, sin posibilidades de trasladarse o que conozcan el sistema formal de justicia, están en peor situación de vulnerabilidad que cualquier otra niña. Entonces, yo no sé si este sector en los procesos de formación y de información puede en realidad poner en el papel los hechos reales, y sobre esos hechos reales es que se tiene que responder desde el ejercicio de la justicia, ¿no? El tema de la libre determinación es importante cuando hablamos de mujeres indígenas, ¿no? Muchas veces se dice que aspectos que no son correctos para los derechos de las mujeres son culturales, y no es así. Entonces, en este aspecto tenemos el desafío de cómo articular y complementar la justicia ordinaria con la justicia, digamos, indígena o consuetudinaria, y que no justifiquemos una actitud violenta con niñas y mujeres diciendo eso le corresponde a la justicia indígena y ahí no nos metemos. No, derechos humanos y respeto a los derechos debe ser la carpa más grande, y en ese sentido creemos que deben articularse y complementarse los derechos humanos con la justicia comunitaria o indígena y la justicia ordinaria. Y nos damos tanto rollo porque tenemos la esperanza que algo ha de quedar en toda la gente que nos está siguiendo. Y también muchísimas gracias por esta oportunidad y felicitaciones, doctora magistrada Ledesma, y siga usted con ese convencimiento, María Candelaria, y ojalá que podamos copiar algo inspiradas en los avances que hay en otros países. Eso es muy importante. Gracias. Muchísimas gracias, doña Tarsila Rivera, como siempre, magnífica. Yo en un segundo voy a intentar resumir. Yo creo que nuestras dos panelistas, las dos lideresas y ejemplos a seguir, coinciden en una cuestión: solidaridad entre mujeres, sororidad. Doña Tarsila Rivera ha puesto el punto sobre el así es, transversalización de la perspectiva indígena. Ministerio de Cultura por un lado, Justicia por el otro lado, Mujer por el otro lado, no, transversalización de la perspectiva indígena. También ha puesto de relieve que ninguna tradición ni ninguna cultura puede justificar la violencia contra las mujeres. Y en ese sentido, cómo trabajan al unísono justicia ordinaria y justicia indígena. Para mí ha sido un privilegio estar con ustedes. Yo agradezco de manera especial a doña Tarsila Rivera, a doña Melina Hernández, a dos mujeres líderes, por estar con nosotros hoy día. Y termino agradeciendo de manera especial a una mujer, a la magistrada Marianela Ledesma Narváez. Magistrada Marianela Ledesma Narváez, estamos conmemorando el Día de la Mujer. Gracias por abrirnos las puertas a mujeres indígenas. Y ahí también le agradezco porque yo sí me autoidentifico indígena, quechua, mi apellido no puede evitar eso, soy quispe. Muchísimas gracias a todas y a todos los que nos han acompañado esta tarde. Doy el pase a mi compañera Mirta. Un abrazo. Adelante, Mirta. Gracias, doctora Candelaria. Bueno, para las palabras de clausura le damos pase también a la magistrada Marianela Ledesma Narváez, directora general del Centro de Estudios Constitucionales. Adelante, doctora. Gracias, Mirta.
Quiero empezar estas palabras primero diciendo muchas gracias por habernos dedicado su tiempo, sus palabras, sus reflexiones a Melina Hernández Sosa, diputada local del distrito de Oaxaca, México, y de manera muy especial a nuestra querida Tarsila Rivera Sea, ¿no?, dirigente del grupo CIRAPAG, por habernos acompañado en el evento. A raíz del 8 de marzo, que celebramos el Día de la Mujer, y siempre digo que no es el Día de la Mujer, sino el Día de los Derechos de las Mujeres, el Día de la Igualdad, en todo caso, concebimos desde el Centro de Estudios Constitucionales desarrollar una actividad, pero diríamos no una actividad que solamente sea un día, sino una actividad que permita en varios días escuchar las voces, las experiencias, las reflexiones, el sentimiento de tantas mujeres que sienten en su experiencia personal, organizacional, profesional, ¿no?, lo que es el sentir, vivir y desarrollarse como mujer en una sociedad patriarcal como la que nos desenvolvemos. Y en atención a ello, diseñamos con Candelaria, desde el Centro de Estudios Constitucionales, una mirada que nos permita compartir las voces de las juezas de otras cortes de la región, de académicas que nos permitan dar su mirada desde la academia, desde la lectura de la jurisprudencia de nuestro propio tribunal a través de las asesoras, desde la lectura de lo que ha dicho la Corte Interamericana sobre el derecho de las mujeres, y también sobre la experiencia de las líderes empresariales, las líderes sociales, como tenemos ahora, e inclusive de los profesores y teóricos del derecho que han tocado el tema. Y al final de todos estos días podemos sacar algo en conclusión. Podemos decir que vivimos todos evidentemente en una lógica de una cultura patriarcal donde hay un elemento común, que es la discriminación de las mujeres, ¿no? Y esto lleva pues que exista ahí una discriminación en un trato desigual económico, en los temas educativos, en los temas vinculados a los derechos sexuales, vinculados al tema del mercado laboral, ¿no?, vinculados aún más agravados como lo que acabamos de ver en el tema del tema de las trabajadoras sexuales, como hablamos hace algunos días, o en el tema de los líderes indígenas, que también tienen una afectación más intensa. Entonces, tenemos pues una gran problemática social que abordar, donde todas somos protagonistas de esta afectación, de esta discriminación. Y frente a ello, nuestra posición no solo debe ser, bueno, de reconocer nuestra situación, sino de pensar qué vamos a hacer, qué tenemos que hacer, cuál es la agenda y qué tenemos que caminar hacia ello. Se habla del tema de la solidaridad, sí, eso es un gran reto. Se habla de la necesidad de que las mujeres tengamos mayor presencia en los espacios públicos, ese también es el gran reto. Pero también se tiene que hablar de la necesidad del cambio de la mentalidad de hombres y mujeres, porque el cambio no solo lo vamos a hacer nosotros, también tenemos que hacerlo de la mano de ese otro 50% de la población, en el caso del Perú, que son los hombres, que tenemos que transformar nuestra mentalidad para asumir que tenemos que construir un grupo, una sociedad, un mundo más igualitario, en el que podamos vivir hombres y mujeres. En esa transformación es el anhelo que desde estos escenarios, que es el Centro de Estudios Constitucionales, quiere abrir para que diferentes voces, ¿no?, diferentes voces puedan mostrar sus opiniones, sus reflexiones, a fin de por lo menos caminar en esa reflexión de cómo mirarnos de una manera diferente a la que estamos ahora, ¿no?, y cómo caminar por ese mundo, por ese futuro, por ese mundo, por ese ideal, que realmente no sea un ideal, que realmente sea algo que realmente pueda ser tan tangible. Yo debo declarar formalmente clausurado el evento, pero no puedo yo hacer ello sin antes decir gracias. Gracias a todos los participantes que han estado con nosotros, pero de manera muy especial a quienes de manera anónima
sin nombre y apellido, pero con mucha emoción, han logrado realizar este evento. El equipo del Centro de Estudios Constitucionales, y de manera muy especial agradezco a María Candelaria Quispe, a Efrén, a Lucero, a Mirta y a todos los que han estado acompañándonos días y horas trabajando en este evento. Gracias, porque con su esfuerzo, su perseverancia, su entusiasmo no hubiéramos logrado alcanzar este evento. Y bueno, formalmente no puedo yo despedirme de ustedes. También agradecerles a todos nuestros seguidores que nos han acompañado todos estos días a través de las redes sociales. Gracias por acompañarnos. Y declaro formalmente clausurado esta agenda constitucional de mujeres y acceso a la justicia en un diálogo a propósito de la Semana Constitucional por el Día Internacional de la Mujer. Muchas gracias. En nombre del Centro de Estudios Constitucionales, agradecemos profundamente su participación en esta última actividad de la Semana Constitucional por el Día Internacional de la Mujer. Han sido, como han visto, días intensos de diálogo y aprendizaje junto a destacadas mujeres del ámbito jurídico, social y empresarial de la región. Les recordamos que las actividades del SEC continúan y este lunes 14 de marzo a la 1 de la tarde tenemos la tercera conferencia del ciclo El papel del jueza constitucional en el Estado constitucional. Por favor, no se lo pierdan. Ustedes saben que encuentran toda la información en las redes sociales del SEC. Y nos despedimos, claro que sí, con el firme compromiso de seguir trabajando por un país más justo y equitativo para todas y todos. Compartimos como cierre un video de Ana Tizú. Ella es una cantante, una música, una artista, rapera, letrista, compositora chilena francesa. El tema que escucharemos lleva por nombre Antipatriarca. Permiso. Puedo ser tu hermana, tu hija, Tamara, Pamela o Valentina. Yo puedo ser tu gran amiga, incluso tu compañera de vida. Yo puedo ser tu gran aliada, la que aconseja y la que apaña. Yo puedo ser cualquiera de todas, depende de cómo tú me apodas. Pero no voy a ser la que obedece, porque mi cuerpo me pertenece. Yo decido de mi tiempo, como quiero y donde quiero. Independiente yo nací, independiente decidí. Yo no camino detrás de ti, yo camino de la para ti. Tú no me vas a humillar, tú no me vas a gritar, tú no me vas a someter, tú no me vas a golpear, tú no me vas a denigrar, tú no me vas a obligar, tú no me vas a silenciar, tú no me vas a callar. No sumisa ni obediente, mujer fuerte